Saludos, jueves 1 de marzo, ya pasaron 2 meses del año. Qué horror. 2 meses del año y estamos en lo mismo, tal vez peor. El barranco no tiene final, ¿verdad, Egle? Eso dice. Egle González Lobato es de Bautista. Le dicen aquí mi compañero, Egle es miembro, bueno, miembro no, ella es la Fundación Cátedra Libre de Democracia, Opinión, y Derechos Humanos, dilo con tú, ¿cómo se llama? Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la UCB. Egle, además experta electoral, fue miembro del Consejo Nacional Electoral y estuvo, cuando la Asamblea estaba buscando los 2 puestos que faltaban, ella estuvo en las postuladas y fue una de las que salió mejor en el baremo, de manera que conoce mucho el tema electoral. Y hoy, que la señora presidenta del CNE, Tibisay, ha dicho que se posterga la fecha para el 20 de mayo, pues es muy útil para discutir todo lo que significa esto. Porque este es un debate interesante, porque es crucial, a mi juicio, de las conclusiones que se saquen sobre el proceso que viene, es decir, de quienes participan o no, pues va a depender mucho el futuro de Venezuela. No estamos frente a una elección común, es una cosa muy clave. Jesús Seguía declaraba hoy, presidente de Atincor, que este cambio de fecha es una manguangua para la oposición. Si la oposición no la aprovecha, estaría desperdiciando una oportunidad. Y Luis Brito García, yo lo he citado, que es chavista, que es revolucionario, que es un intelectual de los más prestigiosos, o yo creo que uno de los pocos que le queda ya al gobierno, ha dicho que si hubiese una elección normal, la ganaría siempre la oposición, y todo el mundo lo ha dicho. Guaidó ayer lo decía. Es que si hay una elección con condiciones más o menos, no hay manera que Maduro gane. Hoy Tibisay también señaló que, bueno, se va a hacer todo lo posible para que esté la ONU, se regresan las mesas a su sitio, todas las condiciones que se estaban pidiendo se cedieron, aparecieron. De manera que el gobierno ni tonto ni perezoso está jugando a que la elección no sea deslegitimada por los países solidarios con Venezuela, que de ir nada más que Henry Falcón, pues no estando allí el G4 de la mesa, pues esa elección podría ser calificada de legítima. Pero el gobierno está jugando a que eso no ocurra. Hubo unas reuniones después de Dominicana en Venezuela que empezaron a discutir todo esto y que han dado como resultado estos pronunciamientos de hoy. Antes de hablar del evento que tuviste el martes, del cual vamos a conversar, métete, Egle, mi querida amada Egle, en este tema del cambio. ¿Qué significa? ¿Qué opciones hay? ¿Qué recomendaciones harías tú? ¿Qué estás viendo detrás? Sí, bueno, muchas gracias, Kiko, por la invitación. Fíjate, vamos a ubicarnos. El acuerdo, el día de hoy ha sido muy importante, trascendente en la elección más significativa para el país. Este acuerdo, hoy se firma un acuerdo entre Henry Falcón como candidato opositor, de oposición al gobierno, los partidos que lo apoyan, COPEI y el MAS, firman un acuerdo con el PSUV, representado en este caso por Jorge Rodríguez, y es un acuerdo que, digamos, muy sencillo, uno pudiera decir que es más de lo que quería el gobierno en República Dominicana y menos de lo que pedía la MUD en República Dominicana. Es decir, es un acuerdo que está elaborado en un contexto de unas condiciones electorales que no se lograron poner de acuerdo. Vamos a recordar que primero hubo una presentación de un acuerdo por los cancilleres amigos que estaban presentes, luego ese acuerdo se lo lleva la oposición, representada por el G4, salvo Voluntad Popular que al final se retira, le hace observaciones, lo presenta, viene el gobierno, también se llevan de los cancilleres, le hace observaciones, lo presenta y ninguno de ellos se ponen de acuerdo con el que termina, digamos, modificando. Eso generó pues algo muy complicado porque paralelamente el gobierno unilateralmente lanza la convocatoria a las elecciones el 22 de abril y eso generó pues un impasse irresoluble en ese momento. La candidatura de Henry Falcón, que hasta ayer eran las postulaciones, que solamente estaba Henry Falcón y unos candidatos que no tienen, digamos, la relevancia en el sentido que no se presentaban a la MUD, porque recuerden que Henry Falcón no representa a la MUD propiamente, la MUD no está participando,
pero formó parte de esa coalición en el 2015 con la parlamentaria. Entonces, en este acuerdo que se presenta hoy, hay unos, digamos, unos ítems, por ejemplo, se abre el registro electoral en el exterior, se abre se extiende las postulaciones hasta mañana, la fecha queda para el 20 de mayo, observación de la ONU antes, durante el acto de votación y después del acto, previa reunión que van a tener con ustedes en cualquier momento. Tienen además un acuerdo sobre las auditorías de la plataforma tecnológica, tienen un control sobre los puntos rojos. Es decir, es un acuerdo que en el momento en que se estaba discutiendo en la República Dominicana, esto era ese contexto en que se estaba realizando. ¿En qué no hay acuerdo acá? ¿Qué no dice este acuerdo? No se habla nada de los partidos políticos cancelados, no se habla nada de los candidatos inhabilitados. Es decir, por eso digo, es más de lo que el gobierno quería y menos de lo que la MUD quería. Pero en todo caso... Pero, fíjate, está claro que el gobierno quiere ir a la elección sin correr riesgo. La estrategia del gobierno siempre ha sido que la gente no vote y dividir a la oposición. Yo estoy seguro que la señora María Corina, Ledesma, etcétera, van a decir que ellos no van a esa elección porque esto es una trampa. Aún cuando movieron la fecha, hay tantas esas condiciones que hay. Y con eso está contando el gobierno. Hoy, fíjate, visitan a Leopoldo López, meten unos periodistas presos, mi solidaridad con todos ellos, otra vez para usar la voluntad popular. Tú sabes, cuando los está preso, que tú empiezas para no darle, bueno, igualito. Para que voluntad no vaya. Está en duda si primero justicia va a ir o no al proceso. Aunque en la cambio de fecha, la intervención de Capriles es clave. Ellos participaron. Pero como ellos tienen una crisis interna, hay que ver para dónde se va a inclinar la balanza. Pero el gobierno está contando con que primero justicia, BP y el radicalismo no vaya. Es decir, con mayores posibilidades. Lo que está aspirando es que AD y Nuevo Tiempo vayan al proceso, ya sea por primarias o por un acuerdo, y tengamos 3 candidatos. Es decir, un buen escenario, es un buen escenario para el gobierno, porque al final de cuentas, si no hay unidad no habría victoria. Ahora, lo que sí es cierto es que hay un avance en cuanto a las condiciones, porque todas esas condiciones no las tuvimos ni en gobernadores ni alcaldes. Sí, hay una parte de la oposición que no quiere elecciones, pero tampoco quería diálogo, y prácticamente no quiere nada. No, o sea, no quiere nada. No, si quiere que los americanos intervengan. Digamos, yo entiendo, porque trabajo en el tema de democracia y elecciones, que esto es un proceso electoral totalmente descontextualizado de los términos constitucionales y legales, pero por algo estamos en República Dominicana. Claro. Estamos en República Dominicana porque el país está polarizado, porque es un discurso que no se reconoce y porque había la posibilidad que en unas condiciones justas cualquiera de las dos fuerzas políticas podía ganar. El gobierno lo que no quiere, en esa tendencia totalitaria que tiene, es que se despierte una sensación de participación masiva. Ajá. Eso es muy complicado, porque si eso se despierta, ¿y qué despierta eso? La confianza que te genere. Porque vamos a estar claros los ciudadanos, en este momento el Consejo Nacional Electoral no genera ningún tipo de confianza a los ciudadanos. Y en este momento, o sea, tú no sientes que el Consejo no representa el cuidado de la soberanía, del voto popular. Ese es el gran plus que ha generado el gobierno. Porque el gobierno, vamos a ir al corte inglés, el gobierno, su táctica dentro de su estrategia de conservar el poder fue quitarle poder al voto, que la gente sintiera que el voto no servía para nada. Pero mientras la oposición dice el voto no sirve, ellos sí ponen a votar a la gente, inventan carne de la pata, punto rojo y todo lo posible para que la gente, los suyos, vayan a votar. Cuando regresemos con Iglesias González Lobato aquí en su programa Kikosis. Seguimos aquí con Iglesias González Lobato. ¿Cómo es Lobato González? Iglesias González Lobato. Yo te estoy poniendo nerviosa hoy, Kiko, sí, yo creo. Si yo creo. Tú sabes que dejaron la cámara abierta cuando estamos en el corte.
Y Dios mío. No, yo creo. Gonzalo Lobato, que como yo les dije, ella dirige la cátedra de democracia del UCB, es miembro del CNE y en términos, se podría decir que tú eres una experta electoral. No, eso no te queda mal. No, bueno, si me he dedicado los últimos 20 años a la parte electoral. Volvamos, fíjate, yo estoy diciendo, Egle, que cuando la mesa en las elecciones de gobernadores dice hay fraude, cometió un error gravísimo. Porque cuando vimos las cifras de la elección de gobernadores, faltaban 2 millones y pico de votos. Entre los 7 millones y medio que se habían sacado en la elección de la Asamblea Nacional y la de gobernadores, faltaban unos votos que no se explican en el fraude. No es solo cuestión de fraude. Un problema que tienen las redes es que las redes no te permiten ver la realidad completa, sino el pedacito que a ti te interesa. Pero hay que ver la realidad completa, sobre todo en política. Entonces, decir que hay fraude sin decir por qué la MUP perdió 3 millones de votos es incompleto. Eso no es la verdad completa. Eso es una media verdad. Porque tienes que explicar que la gente se fue, que hubo abstención, que hubo fallas en el aparato electoral. Acuérdate que Eucari dijo que le faltaron 30% de testigos. Y en la elección en general, la de gobernador, faltaron 40% de testigos. Y si tú no tienes testigos, te clavan, te meten unos votos tramposos. Pero además hubo un problema de la política, que es que el discurso de la MUP, durante el año que estuvo en la Asamblea, fue un discurso absolutamente político. Si las condiciones, la institucionalidad, el desacato y los pobres y la crisis no aparecieron por ningún lado. De manera que eso que se logró en la elección de la Asamblea Nacional, que es contactar, servirles de puente y representantes de la molestia popular, no pasó así en la de gobernadores. Ahora, si nos limitamos única y exclusivamente a hablar de condiciones, ¿dónde queda la crisis? ¿Por qué es tan difícil? Yo te lo pregunto porque, ¿por qué es tan difícil decirle a la gente la verdad? Hay una crisis, hay un fraude, hay un problema de la MUC, que la MUC comete errores, la unidad no creemos en la unidad de verdad porque nos vivimos metiendo puñaladas. Aquí hay unos problemas que tienen que resolverse, no solo el fraude. Sí, fíjate, yo por ejemplo si tuviera la oportunidad, ¿no? Y vamos a suponer, bueno, pero ¿qué dirías tú como experta electoral? ¿Qué crees tú? Yo le diría a la gente, mira, primero, todo el mundo tiene un poco de razón. Es decir, el que no votó, quien no votó en las elecciones de alcalde y de gobernadores, es porque sentía que su voto no valía nada. Y tenía toda la razón. ¿Por qué? Bueno, porque ellos votaron el 6 de diciembre de 2015 por una Asamblea Nacional. La Asamblea pareciera que entonces no nombró al Tribunal, no nombró al Consejo Nacional. La gente siente que su voto se devaluó, que su voto no hay garantía, que el Consejo Nacional es el Estado todopoderoso, que el Consejo te mueve, que el Consejo no respeta el voto. Pero hay otro grupo de ciudadanos, y ahí es donde yo le diría a estos que están aquí, le diría, mira, pero presta atención a esto. Hay un grupo de ciudadanos que es el más vulnerable del país, que es el que más está afectado con la crisis social y económica. Ese grupo, mayoritariamente, dice que va a votar. ¿Tú crees que es lo que dicen las encuestas, que la gente quiere votar? Hay un grupo mayoritario que dice que va a votar, solo que ese grupo se vincula con el oficialismo. Entonces la gente dice, ay, es que va a votar por Maduro. Yo la verdad que le diría, no, espérate un momentico. Esa gente no hace el razonamiento que estás haciendo tú de las condiciones electorales, de la comunidad internacional. Esa gente lo que está diciendo es, mira, yo estoy harta de que mi chamo no coma, de que yo no tenga con qué pagar. Tal vez para estas personas, para estos electores, el voto puede ser un cambio, la esperanza. Entonces tú vas a decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, porque el voto es un derecho, y yo no le voy a decir a nadie tú votas o no votas, pero te voy a decir algo. Es decir, lo único que el gobierno no quiere es que haya un sentimiento masivo de participación. Y yo creo que cuando Henry Falcón, que no soy política, aquí la vida se le conoce a todo el mundo en un 2x3, nunca he militado en ningún partido político, pero cuando él asume participar, hay algo. Estás en un gobierno que está negando a la oposición. Estás en un gobierno que te cancela partidos políticos, que te inhabilita candidatos. ¿Tú qué crees que va a pasar si gana? ¿Te van a reconocer? No, van a abrir un lapso para que se legalicen todo. No, el gobierno pretende que desaparezca la oposición. Por eso es que yo, desde mi patio, la Universidad Central, desde el proyecto de entendimiento, digo, es que no entiendo la abstención, me parece inútil.
Porque tú en un gobierno que es de tendencia totalitaria, tú tienes que defender el derecho político y cívico de los ciudadanos. En estos días me preguntaban, ¿quién convocó a los países, a toda esa solidaridad internacional, a desconocer al gobierno si no llega a un acuerdo de la oposición? Esa política que produjo que los Estados Unidos hicieron una gira del secretario, del jefe del Departamento de Estado, y unas declaraciones y la amenaza de sanciones petroleras. O sea, ¿eso es política de la oposición o es política de los norteamericanos? Permíteme disentir de ti en algo. Es que yo no creo que la comunidad internacional no dijo eso. La comunidad internacional no dijo, mira, venezolanos, no voten, dejen solo a Maduro, quédense en sus casas, después a llorar para el Valle del 23. Eso no lo dijo. Lo que dijo la comunidad internacional es, mire, señor, usted se está pareciendo más a un gobierno totalitario que a un gobierno democrático. Nosotros vamos a acompañar a sus ciudadanos en la lucha por los derechos políticos. Usted cada vez más está cercenando las libertades. En ningún momento yo no entiendo de dónde, o sea, yo creo que el grupo, digamos, que está en desacuerdo con todo, que le voy a prestar poca atención, por cierto, pero puede interpretar eso como quiera. Es que lo puede interpretar como quiera. Yo lo interpreto así. Yo creo que la comunidad internacional extrema esfuerzo porque necesitan la gobernabilidad internacional. O sea, Venezuela no se puede convertir en un riesgo para el progreso de la región. Nosotros tenemos 6, 7 elecciones en América Latina. Es decir, Venezuela no puede, por eso es que la escalada de las sanciones es tan importante que el gobierno empieza a ceder en las condiciones electorales. Aquí hablando como lo loco. Estaba oyendo en las redes una gente que decía que el triunfo de Petro en Colombia significaba el triunfo del madurismo, el acceso a la izquierda y que era un plan y no sé qué cosa. Y ya empezaron a tejer unas cosas ahí medio torcidas, medio raras, que son mentiras, porque es verdad. Petro significa una cosa muy distinta a Maduro. Basta con enterarse un poco de lo que ocurre en Colombia para ver que eso es así. Pero en todo caso, pareciera que hay gente que quiere convertir el asunto de Venezuela en un asunto de la geopolítica y en un asunto de los venezolanos, donde sea la geopolítica la que decida, es decir, el Departamento de Estado, la OEA, todo el mundo, la ONU, menos los venezolanos. Cosa que me parece insólita, porque si algo ayuda a Maduro, porque el único discurso que al final tiene Maduro es el antiimperialismo. Y si algo ayuda a Maduro, es que tú le digas a los gringos, vengan, métase para acá, porque él y la Fuerza Armada dice, ahí está, están viendo. Esos tipos no quieren a Venezuela. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Vamos al corte y ya regresamos con todos ustedes. Seguimos con su programa Quicosis con Egle González Lobato, quien, como les he dicho, es toda una autoridad en esto de la participación electoral, porque estuvo muchos años metida en el CNE y dirige la Cátedra Libre, Democracia, nunca me aprendo, y elecciones de la UCB, de la gloriosa Universidad Central de Venezuela. Hicieron un evento el martes, cuéntame. Sí, hicimos un evento ayer miércoles. ¿Ayer fue? Sí, okay. Ayer es donde el proyecto de entendimiento que ha trabajado durante un año en unas líneas de políticas públicas con varios sectores, muchísimos encuentros universitarios, trabajadores, empresarios, líderes políticos. Pues nosotros trabajamos sobre 5 áreas fundamentales: economía, justicia, gobernabilidad, condiciones de vida, y ayer presentamos unas propuestas, digamos, para un programa de cambio para el país, mandando un mensaje a la sociedad diciéndole, este país es posible, vamos a trabajar todos en estas líneas, estos son los acuerdos que diversos sectores han llegado, y bueno, que este país es posible, pues, justo. Una pregunta que te voy a hacer. Eso que propuso Tibisay, si a ti la MUD te llamara, el G4, la MUD no sé porque la MUD no sé si existe, pero el G4 sí, y te preguntan, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Vamos o no a las elecciones de mayo con estas condiciones? ¿Qué le dirías tú? Bueno, es que yo le diría, ¿y qué quieren ustedes? ¿Desaparecer? Uy. Es que el problema, digamos, en la situación en que está el país, en donde vamos para el 5º año de recesión económica, aquí o hay un viraje de la economía, o aquí hay un cambio político, o esto va a ser un Estado fallido. Entonces, los Estados
niega a que esto sea así. Por eso es que la lucha es profundamente democrática. Es decir, tú no puedes, no es una cosa en un lugar común que voy a perder los espacios, entonces no. Y tampoco que se legitima un gobierno, no. La legitimidad tú la puedes hablar con un gobierno democrático, pero no cuando tú tienes un gobierno que te está cercenando esas libertades. Entonces tú tienes que decir, pero es que si además, fíjate el tema como institucional, nosotros tenemos una erosión institucional, una duplicidad de instituciones. El voto no es una herramienta, digamos, de soberanía. Sí, estamos perdiendo hasta el orgullo. Entonces, oye, uno se niega porque este es un país de libertades y yo creo que yo le diría a esos partidos, mira, quien tiene que explicar por qué no vas eres tú, porque este país debería despertar esa masiva sensación de participación. Pero eso es una decisión de cada quien lucha por el país como cree que mejor lo debe hacer. Fíjate, el argumento fundamental de Henry Falcón en la mesa era que él tenía mayoría en las encuestas, en todas las encuestas, y que además en las encuestas parecía que la gente quería votar. A raíz de eso comenzó una discusión sobre a quién le estamos hablando nosotros, los opositores, porque los opositores tienen un alto ingrediente clase media. Baruta, Chacao, La Tilla son nuestras fortalezas, porque la clase media que ha sido muy golpeada es muy opositora. Pero esa clase media opositora, cuyo componente casi fundamental, la estructura de la oposición, tiene una actitud de desesperanza, de caimiento, ha perdido mucho, se le han ido los hijos, se quiere ir, ha visto cómo se le desvalorizan las propiedades, le cuesta comer, le cuesta vivir en Venezuela, tiene una actitud, oye, de mucho dolor. Pero mientras esa es la actitud de la clase media, los sectores mayoritarios más bien quieren pasarle factura a Maduro. O sea, ven la elección como la posibilidad de quitarse Maduro de encima. Entonces, ¿a quién se le está hablando? Si a un sector que es fundamental, que es clave, porque bueno, si tú eres oposición, la clase media es esto de estructura, o a la mayoría. Y pareciera que el escenario de Henry Falcón es dedicarse a tratar de llegarle a esos sectores que la oposición no les llega. ¿A quién le hablamos? Le tomamos cuenta a los dos, porque fíjate que hoy las redes aparecen, a Henry Falcón tiene 3 días, falsón, traidor, ponen un billete, le sacan declaraciones viejas, porque uno los laboratorios del gobierno, pero otros los laboratorios de la oposición que son muy destructivos. La oposición tiene una gran capacidad de pajeo, de destruirse a sí misma. ¿A quién le hablamos? Mira, en las encuestas gana ninguno. Ningún candidato para la sociedad venezolana es bueno. En este momento es bueno. Pero Lorenzo Mendoza sí era. Lorenzo Mendoza era porque Lorenzo Mendoza no era Lorenzo, era el sueño de Lorenzo, el sueño que Lorenzo es, el éxito de Lorenzo. La Polar. Es posible que el país sea eso, que ese hombre, todos queremos ser ese hombre. Entonces, en esas condiciones la gente sí se entusiasmaba. Yo digo que es el momento de oro para tener un discurso despolarizado y hablarle al país completo. Y era un momento también para decirle al país, mira, Lorenzo no puede, es su decisión, así como tú decides votar o no, él decide si es candidato o no es candidato. Ah, porque tiene que representar a empresa. De pronto, el tema no es un hombre. De pronto es que todo el país se tiene que ver en un equipo. Ahí tenía que estar todos los líderes de oposición. Ahí tenía que estar Falcón, tenía que estar Ramos Alú, tenía que estar Capriles, tenía que estar Leopoldo, tenían que estar todos, hasta María Corina. Es decir, el momento del país reclama un equipo de recuperación nacional. Entonces, cuando Falcón habla, el plus de Falcón, lo bueno de Falcón, que Falcón dice, la única posibilidad de ganarle al gobierno es que haya un quiebre dentro del gobierno. Y eso lo puede capitalizar Falcón, porque Falcón viene de allí. Entonces Falcón sí puede decir, puede que tú digas, yo no voy a votar por Maduro, pero tampoco le voy a dar voto a Capriles. Pero de pronto la gente sí, pero Henry tiene otras limitaciones, Falcón, que es que de pronto no le llega a una clase media que dice, es que tú estás con el gobierno. Sí, tenía que haber, imagínate, Kiko,
esa fotografía de todos los candidatos. Es decir, señores, es la oportunidad de la recuperación nacional. Y aquí nos dejamos de tonterías. Y aquí va a quedar de presidente el que ustedes decidan, en el tiempo que sea. Agárrenle la palabra al CNE y váyanse a medirse todo. Pero fíjate, aquí hay un sector de la oposición que desde que yo recuerdo siempre ha estado con la abstención, toda la vida. Nunca ha creído en la salida electoral. Cuando uno investiga la historia de Venezuela, la historia del mundo, conseguir un país donde la abstención haya servido para algo cuesta. No solo en Venezuela. Aquí hubo abstención cuando Pérez Jiménez, los partidos llamaron a que la gente no vote y la gente votó. Aquí el Partido Comunista del MIR se fueron para la guerrilla y llamaron a la abstención y la gente creyó en la democracia y lo dejó fuera. Cuando Chávez ya le llamó a la abstención y cuando llamó a votar fue que ganó, no cuando llamó a la abstención. Y entonces, aquí hay una gente que no cree en la salida electoral. No cree. Pero cuando tú le preguntas, entonces ¿por dónde vamos? Porque los militares, se van a hacer los militares que tienen las mejores condiciones del mundo, nos va a invadir los Estados Unidos. Eso de que no haya, fíjate, porque tú lo que dices es verdad, si salimos Estados Unidos a pelear, claro que se gana, pero hay un factor que se niega a reconocer la salida electoral. Pero es que ese sector es simplemente, digamos, la propuesta del país, ¿cuál es? No importa, ¿cuál es la propuesta del país? No lo sé. Y este sector que yo te estoy diciendo, donde estén todos unidos por la recuperación nacional, también le tiene que hablar de la Fuerza Armada Nacional. Tiene que ser política. Tiene que decirte, mija, esta situación es... ¿Tú crees que es posible con el cambio de elecciones que cambie el cuadro? Que haya una reflexión en los partidos y que ya no solo sea Falcón, sino que haya primarias, cosas, algún movimiento para... Sí, yo creo que hoy, a partir de hoy se abre el juego, digamos, democrático, se abre el juego y es importante ver qué van a hacer los partidos. Y que tengan, eso sí, es mi recomendación, muchísimo coraje y muchísima honestidad para hablarle a la ciudadanía. Yo creo que si le hablaran a los ciudadanos más cercano, con mayor claridad, sin tanto, y decirle, mira, sí, nos estamos reuniendo con el gobierno, porque es que nos tenemos que reunir con el gobierno, porque nosotros no podemos perder realmente el entendimiento entre nosotros. Que es la condición del demócrata. Gracias, Egle, por estar con nosotros, gracias a todos ustedes.